Hermanos, estamos en Babilonia, ya con ese pueblo ahí en Babilonia, están exiliados allá por el año 605, 587. En la primera deportación vimos a un jovencito Daniel con 3 amigos. Como Daniel se le da ese don de profecía, se hace profeta de Dios, Dios lo nombra, le da una gran sabiduría tan grande. Estábamos viendo ese sueño de Nabucodonosor, de cómo esa gran estatua significaba esos imperios de esos tiempos, con la Babilonia que era la cabeza de oro, con ese imperio persa, con ese imperio griego y con ese imperio romano. Y en ese tiempo, cuando Roma sea el poder mundial, hermano, en ese tiempo, allá por el año 100, 150 antes de Cristo, hasta el año 400 más o menos, pero en el año 100, el año 30, 40, por ahí, en esos primeros 30 años, hermano, de ese siglo, de ese siglo actual, ya después de Cristo, ahí Roma es el poder mundial y va a surgir un reino especial. Dice en la profecía de Daniel que va a destruir todos los demás reinos y que va a durar para siempre. Y vimos que ese es el reino de Dios. Y para profundizar en esa enseñanza y después ir viendo qué va significando, quisiera que estuviéramos, recuerda hermano, que está Arioc, está Daniel, está la corte, está Nabucodonosor oyendo esa explicación de Daniel. Y Daniel 2:44 le va a decir así en adelante: en tiempos de estos reyes, Dios hará surgir un reino que jamás será destruido. Este reino no pasará a otras manos, sino que pulverizará y destruirá todos estos reinos, y él permanecerá eternamente. Es el significado de la piedra que has visto desprenderse del monte sin ayuda de ninguna mano, y que redujo a polvo al hierro, al bronce, la loza, la plata y el oro. El Dios grande te ha revelado lo que ha de venir. ¿No es cierto que este fue un sueño? ¿Tu sueño? Entonces puedes estar seguro de la explicación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, hermano, esto es para que tú y yo lo meditemos una y otra vez, hermano. Qué maravillosa profecía, ese tipo o figura del reino milenial, ese reino que viene, hermano, con Jesús, que va a estar sobre todo reino, sobre toda esa gran Babilonia, esos reinos que van a apostatar contra la fe, hermano. Yo te hago una pregunta a ti: ¿qué características crees tú que tendrá ese reino de Dios según el sueño de Nabucodonosor que Dios expone e interpreta a través de su profecía ahí en Daniel, hermano? ¿Qué crees tú? ¿Cuáles son esas características según lo que hemos estado observando, con lo que ya conoces del Evangelio, con lo que vimos de escatología católica? ¿Cómo puedes relacionar tú, hermano, estas enseñanzas que son figura de lo que va a ir sucediendo en los últimos tiempos, hermano? Y eso se llama escatología, y eso lo estamos observando, ya que no hemos terminado, hermano. Estamos en la unidad 122 de escatología. Y nos hace falta todavía qué va a pasar con el reino de Dios milenial, con la venida de Jesús, cómo va a reinar Él en esos 1000 años, qué va a pasar con los enemigos de Dios. Y cuando terminemos esto del exilio, hermano, vamos a seguir viendo, para terminar las 30 predicaciones que nos faltan de escatología católica. Pero esto era necesario con el papel de María Santísima y las causas del exilio, la división del norte y del sur, para entender exactamente, hermano, qué es lo que Dios tenía planificado en esta historia de la salvación. Y es que, hermano, el reino de Dios triunfará sobre todos sus enemigos. Surgirá sin intervención alguna de hombre, sin ayuda de ninguna mano. Y durará para siempre, será permanente en tiempo y será universal. Y hermano, ese reino de Dios es la iglesia católica, por eso se llama iglesia universal, hermano. La iglesia no es un garage, hermano, ahí donde se canta, sino que la iglesia es una, es el cuerpo de Cristo. Y se llama católica, hermano, no porque se llame católica, sino porque es católica, es universal. La iglesia que Jesús fundó es una, hermano. Las demás son denominaciones, son sectas que salieron de la iglesia católica.
A partir de 1517, hermano, ya van más de 33,000 denominaciones que se desprendieron de la verdadera iglesia y que cada uno cree lo que quiere buscándose maestros. Ahora se habla de prosperidad, de diezmos, de abundancia, de sanidad divina, donde ya no hay sufrimiento, no hay cruz, un cristianismo light, un cristianismo de levantar la mano nada más. Pero ese reino de Dios, hermano, profetizado ahí en Daniel, que será sin ayuda de ninguna mano y que va a durar para siempre, será permanente en tiempo y será universal, y es la iglesia, hermano, la iglesia universal, la iglesia católica, porque la iglesia es una, es santa, es apostólica, hermano, porque la fundó Jesús, por eso es santa y es una. Las puertas del infierno, diría San Mateo 16:18, no prevalecerán contra ella. Ahora, ¿qué significado tiene, hermano, la roca que se desprende? Dice que había una roca que se desprende sin la ayuda de nadie, nadie la tira, y que destruyó todos los otros reinos, hermano. No sé si te recuerdas cuáles son esos reinos que significan esta estatua de ese sueño de Nabucodonosor interpretado por Daniel por revelación de Dios Padre. Y está relacionado con la iglesia también, porque la piedra, la roca, es símbolo de la roca que es Cristo, y la roca que Cristo dejó para gobernar su iglesia, hermano, es San Pedro, es el primer papa de la iglesia. Ese sueño describe bien cómo se originó la iglesia, que empezó siendo pequeña, pero que fue dispersándose por todo el mundo, a pesar de sus enemigos. Esa piedra que chocó con la estatua, que era el Imperio Romano, hermano, que estaba dividido en sus piernas, en un imperio de Oriente, un imperio de Occidente, un imperio bizantino del Oriente, el Imperio Romano de Occidente. Esa piedra que chocó con la estatua, hermano, con ese resto de Israel, con los apóstoles, y que después se fueron adhiriendo todos los demás pueblos gentiles, esa piedra que chocó con la estatua, se convirtió en un cerro muy grande que llenó toda la tierra. Y por eso es universal, hermano, y persiste hasta hoy. Y según la palabra de Dios, según San Mateo, ningún poder del infierno puede destruirla. Persistirá hasta hoy y persistirá hasta el fin de los tiempos. Hermano, y por eso es que tú y yo tenemos que estar ahí, porque eso lo dice San Mateo 16:18, y pone en la pluma de San Mateo esa palabra de Jesús que dice así: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, roca, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira, hermano, qué maravillosa es la iglesia. Y en Daniel 2:46 nos va a decir cómo fue la reacción de Nabucodonosor. ¿Cómo crees tú, hermano, que reaccionó Nabucodonosor con esa gran interpretación magistral de Daniel? En Daniel 2:46 en adelante se observa cuál fue la reacción de Nabucodonosor, y dice la palabra así: al oír esto, el rey Nabucodonosor se arrodilló delante de Daniel y ordenó que se le ofreciera un regalo. El rey dijo a Daniel: verdaderamente el Dios de ustedes es el Dios de los dioses y el Señor de los reyes, el revelador de los misterios, puesto que tú pudiste explicar este misterio. Y el rey concedió a Daniel un cargo importante y le dio muchos y magníficos regalos. Lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios. Daniel, pues, influyó ante el rey para que encargara la administración de la provincia de Babilonia a Sidrac, Misac y Abdenago,
quedando Daniel a disposición del rey. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, hermano, qué maravillosa es la palabra de nuestro Padre Celestial. Qué emoción se siente, como la escritura, hermano, concuerda toda. Y es una de las reglas para la interpretación de la Biblia, es que no tiene que contradecirse, tiene que verse toda la escritura, los contextos históricos. Porque un texto fuera de pretexto, un texto fuera de contexto viene siendo un pretexto, y no podemos leer la escritura así aisladamente. Yo te hago una pregunta para terminar, hermano, esta predicación, meditando las escrituras con María Santísima, al lado de Daniel, en esa corte, con esos dones del Espíritu Santo maravillosos, como profetas de los últimos tiempos. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué te recuerda a ti, hermano, esta historia de Daniel? Un joven israelita cautivo fuera de su tierra, que está interpretando sueños y siendo nombrado gobernador de Babilonia. ¿Qué historia, hermano, del Antiguo Testamento te recuerda a ti? A alguien que tuviera sueños, que tuviera visiones, que fuera un joven que estaba en cautiverio, que estaba encarcelado en un país que en ese momento tenía el poderío. Hermano, eso representa también y recuerda la historia de José en Egipto. José, hermano, uno de los 12 hijos de Jacob, un joven hebreo llevado cautivo, y termina siendo el segundo en el reino por la interpretación de un sueño del rey. ¿Te recuerdas, hermano, que le interpretó a ese faraón egipcio, le interpretó el reino de las vacas flacas y las vacas gordas? Y hermano, ¿qué resultados tuvo este sueño de Nabucodonosor y la interpretación de Daniel, hermano? Y eso es lo que vamos a ir observando en la próxima predicación. Recemos el rosario, hermano, meditando las escrituras, ya que María Santísima nos dice a nosotros que pidamos al Espíritu Santo por intercesión de ella, que es su amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, por intercesión de María Santísima, tu amadísima esposa.